asiento, por favor. Dice Colosenses 3:4: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Los versos 1 al 4 tienen unas enseñanzas tan profundas para los hijos de Dios, tan ciertas como cierta es la palabra de Dios siempre, bien interpretada. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hace cerca de 2000 años, o digo pasadito de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y resucitó. Pero la resurrección nuestra, aún de los que han muerto desde Adán hasta los que mueran antes de la segunda venida de Cristo, siempre será en el futuro. Siempre será en la segunda venida de Cristo, cuando los muertos resuciten. Llegará la hora, dice el Señor, cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero como para Dios es un hecho las cosas, Él no está experimentando en nada. En Dios no hay experimentos que diga, bueno, voy a experimentar a ver si funciona, a ver si no funciona, como sucede entre nosotros. Para Dios las verdades son verdades, los hechos son hechos. Y para Dios es un hecho que la persona salvada por nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de Cristo, que fueron las primicias de los que durmieron, es un hecho para Él. Si habéis resucitado con Cristo, nosotros, para la mente de Dios, para la verdad, para la realidad de las cosas, ya resucitamos con Cristo, aun cuando no hayamos muerto físicamente todavía. Si esta es una verdad, dice aquí el pasaje, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cristo resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Buscar las cosas de arriba no es hacer un lado las cosas de la tierra y solamente concentrarnos en las cosas de arriba, porque ni siquiera conocemos lo que hay arriba. La idea es que nuestra meta y nuestro objetivo aquí en la tierra sea agradar a aquel que nos salvó, a aquel que resucitó, a aquel que fue nuestra primicia, nuestra resurrección y está sentado a la diestra del Padre. Buscar las cosas de arriba, es decir, buscar la voluntad de Dios, buscar lo que es bueno y agradable ante la presencia santa de Dios. Y da una razón. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba. Este es el objetivo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero sucede que estamos haciendo cosas aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es poner la mirada en las cosas de la tierra y qué no es poner la mirada en las cosas de la tierra? Poner la mirada en las cosas de la tierra es sencillamente buscar el beneficio humano que no tenga que ver con la voluntad de Dios o con las cosas de Dios. Solo un beneficio humano aquí en esta tierra, que se termina con nuestra muerte física. Buscar las cosas de arriba, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ponga la mirada en la voluntad de Dios, no en la de la tierra. Y luego da la razón, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y entonces viene el texto, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
habla de la glorificación de nuestros cuerpos. Cuando Cristo venga por segunda vez, seremos resucitados con cuerpos glorificados, cuerpos exaltados ante la presencia santa de Dios. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y el tema ya lo mencionaba nuestro hermano, Cristo, nuestra vida. Y vamos a contestar una pregunta: ¿qué es Cristo para el salvado por Él? ¿Qué es Cristo para todas las personas que han sido salvadas por nuestro Señor? ¿Qué debe ser Cristo para nosotros? Y yo voy a mencionar 7 cosas por lo menos que debe ser nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Nuestro Señor es la fuente de nuestra vida. Cristo debe ser la fuente de nuestra vida. En Juan 10:10 dice el Señor Jesucristo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo es la fuente de nuestra vida. Allá en Guerrero, cerca de Chilpancingo, Guerrero, hay un lugar tan precioso, tan bonito, se llama Santa Fe. Lo han utilizado mucho los jóvenes de allá de Guerrero, la Federación de Jóvenes de Guerrero, para tener sus actividades anuales allí. Yo por lo menos me tocó, estando allá en Acapulco, estar 2 veces en ese lugar. La primera vez fue una reunión de Alianza de Pastores, la tuvimos allí. La verdad, yo me quedé con los ojos cuadrados por el panorama que yo estaba viendo. Allí en Santa Fe pasa un río aproximadamente, quizás sea de unos 50 metros de ancho, pero le da, quizás el agua le da a uno hasta un poco más arriba de la cintura, pero en forma parejita, pareja, completamente. No disminuye el agua. Quizá en tiempo de aguas aumente por las aguas que bajen por allí de los arroyos. Pero estoy hablando en tiempo de, por ejemplo, mayo, que es un tiempo seco allá. No disminuye el agua, es un agua cristalina, preciosa. Y cuando tuvimos una reunión de jóvenes allí, fuimos unos cuantos kilómetros arriba, quizá 1 kilómetro, 1 o 2 máximo, no sé cuánto es arriba, le nombran el Borbollón. Y allí nace el agua. Son más o menos como hoyos, así de un diámetro quizás de 1 metro. Varios hoyos de diámetro de 1 metro, y allí está naciendo el agua, pero a grandes cantidades, de tal manera que el río se llena completamente de agua cristalina. La fuente de ese río, de esa agua, es esa parte, son los borbollones. No son los cerros que bajan con agua y como suele suceder en otros ríos. Lo mismo sucede, hermanos, como el pasaje que estoy leyendo aquí, o en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida. Cristo, hermanos, es la fuente de la vida, es en donde nace la vida del Hijo de Dios. ¿Qué es Cristo para el salvado por Él? Él es la fuente de nuestra vida, pero también es la confianza de nuestra vida. En Juan 10:28 dice Cristo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi
Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cristo es la confianza de nuestra vida. La persona salvada por Jesucristo es una persona salvada una sola vez y para siempre. Jamás perderá su salvación. El día de ayer estuve en una ordenación de pastores, como ustedes saben, que me dieron la autorización para que fuera mensajero acreditado de esta iglesia para estar en la de formar el concilio de la ordenación del hermano Raúl Soltero García, en el cual me tocó el privilegio de ser interrogador. Y una de las preguntas que le hacía al hermano: cuando una persona es salvada por Jesucristo, ¿hay alguna posibilidad de que pierda su salvación? Desde luego que el hermano contestó correctamente: ninguna. Cuando una persona es salvada por Jesucristo, jamás deja de ser salvada por Él. La razón es, hermanos, que Cristo es la confianza de nuestra vida. Él es el que nos ha salvado. Nosotros no somos nuestros propios salvadores, ni nos estamos salvando, ni son nuestros méritos los que nos salvan. Somos salvados por medio de Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo, que realiza la regeneración o el nuevo nacimiento en nuestro corazón. Así que el cristiano persevera porque el Espíritu Santo lo preserva. Y porque el Espíritu Santo lo preserva, el cristiano persevera. La salvación inicia por gracia, un favor que no merecemos. Continúa por gracia y termina por gracia. No es como suele suceder, que todos los grupos carismáticos tienen este error doctrinal. Ellos dicen: una persona es salvada por la gracia de nuestro Señor, pero él tiene que mantener su salvación por sus buenas obras. Esfuércense, obedezcan y hagan todo lo posible, y se vuelven gente muy activista. Y el ser activista en las cosas del Señor, haciendo la voluntad de Dios, no es malo. Eso es consagración, eso es dedicación de vida, esto tiene que ver con santificación, eso es bueno. Pero cuando la razón por la cual yo me activo es para no perder mi salvación, entonces yo estoy torciendo todo y yo me vuelvo a mi propio Salvador. Inicié por el Espíritu, y como dice la carta a los Gálatas, voy a acabar por la carne. Es decir, inicié siendo salvado, regenerado por el Espíritu Santo, pero yo sostengo esa salvación por mi esfuerzo propio, por mis buenas obras. Esto no puede ser. La persona inicia por gracia, continúa por gracia y culminará por gracia cuando todo esto suceda. Entonces, hermanos, Cristo es la confianza de nuestra vida. Pero ¿qué es Cristo para el salvado por Él? Además de ser la fuente de nuestra vida, la confianza de nuestra vida, Cristo es el sustento de nuestra vida. A mí me gusta leer mucho, pensando en esto, el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 30 al 35. Juan 6, 30 al 35 dice: le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es el sustento de nuestra vida. En el libro de Apocalipsis,
se nos narra el libro de Apocalipsis es altamente simbólico. Pero una de las figuras que tenemos es que en medio de la ciudad está un río de agua cristalina. A un lado del río, el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de la nación. Esto no es literal, es simbólico. La enseñanza es que Cristo es nuestro sustento. Acuérdense que allí mismo, cercano a este pasaje, dice, hablando de los redimidos allá en el cielo, no habrá hambre, no habrá noche, no habrá día, no habrá sol, no habrá luna, no habrá enfermedad. Entonces, hermanos, es un simbolismo para enseñarnos que allá con Dios, Él es el que provee todo. Él es el provisor de todas las cosas. En lugar de tener hambre, nunca tendremos hambre, porque el árbol de la vida, que produce 12 frutos, está dando todo el año fruto. No habrá enfermedad, porque las hojas de los árboles, del árbol, es para la sanidad de la nación. Entonces, hermanos, ¿qué es Cristo? Para el salvado por Él. Él es el sustento de nuestra vida. Le dicen los judíos al Señor. Allá hace tiempo, Dios nos dio el maná del cielo. Y le dice el Señor, voy a parafrasear el pasaje, el maná del cielo no es el verdadero pan. El maná solo simbolizaba al verdadero pan. Yo soy el pan de vida. El que de mí come nunca tendrá hambre. Y el que de mí bebe nunca tendrá sed. Y le dicen la gente, la presente, Señor, danos por favor ese pan. Entonces, hermanos, Cristo es el sustento de nuestra vida. Pero además de ser la fuente de nuestra vida, la confianza de nuestra vida, el sustento de nuestra vida, el Señor Jesucristo también es el objeto de nuestra vida. En Filipenses 1:21 dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo es el objeto de nuestra vida. Nosotros vamos a vivir para Cristo. Mismo el Señor Jesucristo dijo, separado de mí, que nada podéis hacer. Así que, hermanos, aquí en esta vida, nosotros tenemos que estar viviendo mientras el Señor nos permita la vida física, pero teniendo metas y objetivos claros, teniendo a Jesucristo como el objeto de vivir, como dice precisamente Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo es el objeto de nuestra vida. Pero además de ser el objeto de nuestra vida, el Señor Jesucristo también es el ejemplo de nuestra vida. En la primera carta de Pedro, el capítulo 2, verso 21, el apóstol Pedro dice claramente esta verdad de nuestro Señor Jesucristo. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis mis pisadas. Cristo es el ejemplo de nuestra vida. Un error tan grande de los seres humanos y de muchos cristianos, sobre todo de muchos cristianos, no de seres humanos no creyentes. Ellos
porque no lo han recibido ni lo han aceptado como Señor y Salvador. Pero los creyentes, uno de los grandes errores de los hijos de Dios es poner la mirada en la gente, en el pastor, en los diáconos, en algún líder, esperando que ellos no nos queden mal. Si algo nos queda mal, se acaba todo. Yo ya no voy porque yo no esperaba eso del pastor, yo no esperaba eso de los diáconos, o no esperaba eso del hermano o de la hermana fulana. Estoy tan decepcionado, estoy tan acabado. ¿Por qué, hermanos? Porque la mirada la están poniendo en los hombres, no en Dios. Dice el escritor a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús. Es a Jesús al que hay que ver, es a Jesús hay que seguir, es a Jesús hay que tomar su ejemplo. Porque dice el apóstol Pedro, él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. A Cristo es el que vamos a seguir, no a los seres humanos. Los seres humanos, porque somos imperfectos y no es justificación para cometer pecado ni para andar viviendo una vida disipada en el pecado. Tenemos que esforzarnos y vivir una vida santa como el Señor Jesucristo quiere, y reconocer nuestros pecados, apartarnos de ellos, vivir para Dios, y si caemos por alguna razón, levantarnos con la ayuda del Señor, no quedarnos tirados. No es justificación, pero es una realidad que por causa de la naturaleza pecaminosa nosotros no podemos tener una perfección, entendiendo por perfección ser sin pecado aquí en esta tierra o ser sin error aquí en esta tierra. Es imposible que esto pueda suceder por causa de la naturaleza pecaminosa que tenemos. Estamos invitados a llegar a ser a la estatura del varón perfecto, el cual es Jesucristo, lo cual debemos esforzarnos y debemos sacrificar nuestra vida, o como decía el apóstol Pablo, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo a servidumbre, para que no sea que habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. Pero lo cierto es que no hay ninguno entendiendo la perfección como sin pecado, para que nosotros podamos poner la mirada en ellos y tomarlos como ejemplo para poder vivir la vida cristiana. Así que, aun cuando nosotros también debemos esforzarnos para ser ejemplo para los demás, para que si otros tomaran nuestro ejemplo, tomaran un ejemplo digno de vivir, un ejemplo como vivió la vida del apóstol Pablo, que él dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero porque él se esforzaba y vivía una vida consagrada, dedicada al Señor, no era sin pecado, seguía con problemas, seguía en proceso de santificación, seguía en tantas cosas que el apóstol necesitaba ir avanzando en su vida cristiana, pero él vivía una vida a tal grado que se atrevía a decir a la gente que si lo imitaban a él, estaban imitando un buen vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor. Pero ni aún así, si el apóstol Pablo escribió, como dicen muchos, la carta a los Hebreos, aunque no se sabe quién la escribió, había una polémica grande de esto, quién lo escribió, unos dicen que Lucas, otros dicen que Marcos, otros dicen que fue Apolos, otros muchos más dicen que fue el apóstol Pablo, quien haya sido, pero si fue el apóstol Pablo, hermanos, entonces él dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual por el gozo, puesto por el gozo en sí mismo, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Y dice el apóstol Pedro, que Cristo nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, hermanos, ¿qué es nuestro Señor Jesucristo para nosotros los salvados por Él? Él es el ejemplo de nuestra vida. Él es el ejemplo de nuestra vida. Como dice 1 Pedro 2:21, que Él nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero además de ser el ejemplo de nuestra vida, Él es la seguridad de nuestra vida. Dice el pasaje base, Colosenses 3, pero en lugar de leer el 4, leyendo el verso 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Él es la seguridad de nuestra vida. Hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, hay verdades tan profundas que nuestra mente finita no las puede comprender o evaluar. La muerte de Cristo fue mi muerte. La vida de Cristo es mi vida. La resurrección de Cristo es mi resurrección. Así como el Padre es uno con el Hijo, así yo, por causa de Cristo, soy de Dios. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso, hermanos, Él es la seguridad de nuestra vida. Hay una plena seguridad en Cristo. Y también Él es el gozo eterno de nuestra vida. Él es el gozo eterno de nuestra vida. Cuando el Señor habla de las parábolas de los talentos en Mateo 25, versos 21 y 22, les dice a los que les dio 5 talentos, regresa el Señor, les da 5 talentos y se van. Y luego regresa y a los que le había dado 5 les entregan al Señor otros 5. Y entonces Él les dice lo siguiente: buen bien siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Él es el gozo eterno de los hijos de Dios, de los que Él ha salvado. Y aquellas personas dedicadas y consagradas a Él. Entra en el gozo de tu Señor. Va a ser un gozo que tiene su inicio. Ya debiera tenerlo desde aquí en esta tierra al ser salvados. Pero por causa de las luchas que tenemos y por causa de la naturaleza pecaminosa, a veces nosotros no gozamos la vida cristiana como debiéramos gozarla aquí en esta tierra. En son de broma, en muchas ocasiones, yo siempre les pregunto a hermanos que saludo y les digo: hermanos, ¿cómo están? ¿Qué dice la buena vida? Y muchos me contestan: pues ¿cuál? Pues buena vida. Está ausente, no la veo presente allí. ¿Por qué? Porque quizá, si también ellos quizás me estén contestando en broma, como yo también les digo, no tan en serio, de qué dice la buena vida, queriendo investigar lo bueno de la vida espiritual. No, es un mero formulismo, un mero diálogo, hermano. ¿Cómo está? ¿Qué dice la buena vida? Y ya pues los obligo a que me contesten algo, y ahí me contestan lo que se les ocurre en ese momento, en este caso. Pero hermanos, nosotros debiéramos gozar la vida cristiana desde aquí. En el cielo, desde que entremos, va a ser un gozo eterno en la presencia santa del Señor. Cristo es el gozo eterno del cristiano. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Decía un escritor, hablando de la seguridad de la salvación, que habrá cristianos verdaderos salvados por Jesucristo que nunca gozaron la salvación aquí en esta tierra, y que cuando lleguen a la presencia del Señor y los ponga a su derecha y les dé la bienvenida: venid, bendito es mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice ese escritor que van a decir muchos hermanos: por fin, sí fui salvo, sí fue cierta mi salvación, por fin, apenas empezará a gozar su salvación en ese momento en adelante. Cuando dice Juan 5:24, el que oye mi palabra, dijo Cristo, y cree al que me envió, tiene vida eterna. El verbo tener está en presente. Tiene vida eterna y no vendrá condenación,
diga, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Desde aquí debemos gozar la vida cristiana, la paz, la felicidad. Cierto tendremos problemas, cierto tendremos enfermedades, cierto nos harán sufrir, cierto tendremos un sinfín de dificultades. ¿Y qué? Dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No es una razón para no gozar la vida cristiana, tampoco es una razón para no tener paz. Dice el Señor Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y en Juan capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dice Tomás, Señor, yo no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es nuestra vida, Él es nuestro todo, hermanos. Por eso, Gálatas 3:20 debe ser cierto para cada uno de nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos estar crucificados con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Debemos permitir que Cristo viva su vida en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Debemos vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cristo es nuestra vida, es nuestro todo. No se nos olvide, hermanos. Separado de mí, dijo el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. Con Cristo lo tenemos todo. Sin Cristo no tenemos absolutamente nada. Por eso, hermanos, acordémonos de, yo me gusta pensar lo que le pasó al Señor como una escena. Imagínenselo ustedes también. Miles de gente siguiendo al Señor Jesucristo. Miles. En una ocasión le dio de comer a 5,000. Sin contar a mujeres y niños, solo varones, adultos, 5,000. Que algunos escritores han dicho que siempre hay más mujeres y hay más niños, probablemente hay que pensar en unas 15,000 gentes. En otra ocasión le dio a comer a 4,000 varones, sin contar mujeres y niños. Hay que pensar en unos 12,000 para arriba de gente presente. Pero como el Señor conocía las mentes, conocía los corazones, conocía todo, Él, al ver la multitud, toda allí, cada vez más agolpándose gente, cada vez más pidiendo muchísima gente, les dijo, y como el Señor siempre hablaba con la verdad, él era la verdad, dice Pilato, ¿y quién es la verdad? Lo tenía enfrente y Pilato no reconocía que el Señor Jesucristo era la verdad. Él pregunta quién es la verdad, cuando la verdad la tenía enfrente, que era nuestro Señor Jesucristo. Él les dice a toda esta gente, ustedes no me siguen porque en realidad quieran andar siguiéndome. Ustedes, una de las razones por las cuales me siguen es porque les doy de comer. Al escuchar toda esa gente, hermanos, imagínense los miles de gente, al escuchar esto, dice que se molestaron todos y se fueron yendo todos. Habiendo miles de gente allí, ahora veamos la escena, solamente los apóstoles se quedan. Y quizás algunas otras personas allí, sinceras, verdaderamente.
Pero nos dice la Escritura que entonces se dirige el Señor a los apóstoles. ¿Ustedes también quieren irse? Y le contesta el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? ¿Quién más nos puede salvar? No hay otro salvador, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿A quién iremos? Tú eres el único que nos salva. ¿A quién iremos? Tú eres el único Dios verdadero que estará en el cielo como hijo, en donde estaremos contigo. ¿A quién iremos? Nosotros no podemos ir, hermanos. Esa verdad es una verdad eterna. ¿A quién va a ir usted? ¿A quién voy a ir yo? La insensatez de las personas es quererle darle la espalda al Señor Jesucristo, irse al mundo, retirarse, quedarse en sus casas o cambiarse de iglesia. Se cambian de aquí, se cambian de allá y se van para allá, pensando que con eso van a arreglar los problemas espirituales o los problemas que tengan personalmente. Y muchos hasta le dan la espalda al Señor Jesucristo, cuando en realidad lo único que están haciendo es empeorando completamente todo. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Dice el apóstol Pedro. Y sí, ¿a quién iremos? ¿A quién irá usted? ¿A dónde iré yo? Acuérdense, Jonás quiso huir del Señor y se fue en lugar de ir a Nínive, se embarcó y se fue lo contrario, al mar. Por allá en el mar, en esa gran tempestad, aquellos, el barco hundiéndose y los tripulantes gritándole a Dios, orando a sus dioses, y Jonás estaba dormido en una parte del barco. Van, lo despierta, dice: ora a tu Dios, a ver si tu Dios te escucha. Y entonces ya les descubre la verdad. Y dice Jonás: en realidad lo que está sucediendo es por causa mía. Yo soy el culpable. Yo soy siervo de Jehová, Dios de los ejércitos, del Dios Altísimo. Y les aclara: Él hizo los cielos, la tierra y el mar. Y todo lo que está sucediendo es por causa mía, porque yo voy huyendo de Él. Pero ¿acaso quién puede huir de Dios? ¿A dónde nos vamos a ir que no esté Dios? Por eso las palabras del apóstol Pedro, inspiradas por el Espíritu Santo, fueron tan sabias. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Cristo es nuestra vida, como dice el texto. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Cristo nuestra vida, Él es nuestro todo. No hay más. Bendito Dios. Rogamos, te glorificamos, te damos honra y gloria y gracias por tenerte, Señor Jesucristo, como el único Señor y Salvador de nuestra vida. Tómanos en tus manos, Señor, que nunca pensemos que lejos de ti seremos algo o viviremos felices y contentos. La verdad es otra. Lejos de ti, la persona se destruye. Cuando dice el apóstol Pablo: entréguenlo a Satanás para la destrucción de su carne. Esto es lo que está diciendo. Lejos de Cristo, Satanás destruye a la gente, la acaba, la hace trizas, la hace polvo. Pero contigo, Señor, lo tenemos todo. Gracias. Tómanos en tus manos, Padre. Que tu nombre sea glorificado y que esta iglesia seamos sabios, cada uno de los presentes, no solo para tenerte como nuestro todo, sino para vivir contentos y alegres, felices y con paz en el corazón, porque tú eres el que da la paz, tú eres el que das el gozo.
nuestro todo para nuestra vida. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amante Padre, agradecemos